في الضياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bienvenidos otra semana más, bienvenidos a vuestro programa Recita el Corán, un espacio donde aprendemos juntos las reglas básicas de la recitación de la palabra sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala. En el programa anterior, si os acordáis, hablamos de un bloque muy importante que es el de los rasgos distintivos de las letras, sifat al-huruf, las características que contiene cada letra o que incluye cada letra a la hora de entonarla, a la hora de pronunciarla, cuando se realiza en su punto de articulación. Algunas salen atenuadas, otras enfatizadas, otras con un flujo de aire, otras con el flujo de sonido, y con más detalles, como habéis estudiado con nosotros la semana pasada. Es un bloque muy importante junto al de los puntos de articulación porque es la base de las otras reglas y lo vamos a tener que necesitar en los próximos programas, y en el de hoy también vamos a mencionar algunas letras relacionadas con un punto de articulación y mencionar también algunas características de unas letras que influyen en las reglas siguientes que vamos a estudiar. Lo que quiero decir con eso, que todas las reglas que estudiamos son relacionadas, están vinculadas, y siempre hay que tenerlas en cuenta y siempre hay que llevarlas a la práctica, siempre, como insistimos, de la mano de alguien bien preparado y bien cualificado para ello. Hoy, inshallah, hablaremos de una regla también muy importante, una regla muy frecuente, que se nos plantea y se nos presenta mucho a la hora de recitar el Corán. Está presente prácticamente en casi todas las suras, todos los capítulos del Corán, y es una de las reglas que le embellece al tajwid, que le da ese toque ese toque melodioso, porque se utiliza mucho la nasalización, la gunna, ese sonido que sale de la cavidad nasal, como habíamos estudiado los puntos de articulación, y es la regla de la mim, as-sakina y el tenwin, como vamos a ver ahora, y vamos a verlo con más detalles. Como veis en pantalla, hoy estudiaremos las reglas relacionadas con la nun sakina y el tenwin. ¿Qué es la nun as-sakina y el tenwin? Vamos a ver en la siguiente imagen. La nun sakina es la nun muda, la nun que no lleva vocal, que lleva sukun. Nun que no lleva ni vocal fatha, ni dhamma, ni kasra, sin vocal, o sea, muda. La nun as-sakina, que lleva sukun. At-tenwin es el nombre atribuido en el árabe a la doble vocalización que se encuentra al final de las palabras, los nombres, o sea que no entran los verbos ni las letras, solamente se utilizan los nombres, y cuyo sonido es lo mismo que la nun as-sakina. A nivel de sonido es lo mismo, pero a nivel de escritura y a nivel de presencia en las palabras es totalmente diferente que la nun. Se pronuncia igual que la nun y tiene las mismas reglas y tiene las mismas características. Vamos a verlo con más detalle en esta imagen. Cuando la palabra es con tanwin de fath, aliman, se pronuncia aliman. Pero hay que tener en cuenta que es solo a la hora de pronunciarlo, si no se para en la misma palabra, porque el tanwin desaparece en la escritura y desaparece a la hora de pararse, porque si nos paramos en aliman sería alima, pero al seguir, al enlazarlo con otras palabras es aliman. La siguiente es alimun, se pronuncia alimun. Veis que es una nun sakina, una nun muda al final de la pronunciación. Y alimin, alimin cuando es tanwin con kasra. Tenéis que tener en cuenta una regla muy básica en el árabe, que es nunca se empieza con sukun ni se para con una vocal. Nunca en las palabras árabes, nunca al formular una frase, nunca empezamos con un sukun ni terminamos la palabra, nunca nos paramos en una palabra con vocal, siempre nos paramos con sukun, como lo habéis notado. Entonces, las reglas relacionadas con este bloque de la nun as-sakina y el tanwin son cuatro reglas, como vamos a estudiar hoy, inshallah ta'ala. La nun as-sakina se encuentra en muchísimas palabras a lo largo del Corán, y también el tanwin está muy presente en muchísimos versos coránicos,
Y por ello es muy frecuente que vayáis encontrando esta regla a la hora de vuestra recitación. Siempre os vais a encontrar con esta regla, con sus diferentes modalidades y sus diferentes formas que vamos a estudiar hoy, inshallah. Esta regla se divide en 4 partes, o este capítulo incluye 4 reglas relacionadas con la nun sakina y at-tanwin. La primera regla es al-idhar, la aclaración o la aparición. Consiste en pronunciar claramente la nun sakina y at-tanwin. Es lo mismo a nivel de sonido, simplemente ahí diferenciamos entre ellos por una cuestión de terminología. Estas dos letras, at-tanwin y al-nun sakina, cuando estén seguidas de las 6 letras de la garganta, hay que pronunciarla claramente sin aplicarle más nasalización de lo normal. Si os acordáis, cuando hemos hablado del bloque de los puntos de articulación, 2 letras siempre van acompañadas con nasalización, que es el mim y el nun. La m y la n siempre van acompañadas con un sonido nasal que sale de la cavidad nasal, que se llama al-gunna, que sale de al-jayshum en árabe. Cuando la nun sakina y el tanwin es seguida de las letras de la garganta, y aquí nos hace falta también volver al capítulo de los puntos de articulación, esas letras cuando son seguidas o cuando siguen al nun sakina y el tanwin, hay que pronunciar la nun y el tanwin de una manera clara, con la nasalización normal, sin exagerarla y sin sin insistir más en ella. No hay que quitarla del todo, sino hay que pronunciarla de una manera clara. Hay que sea notable, pero sin exagerar. Esas letras de la garganta son 6. Es al-hamza, como vamos a ver en la imagen siguiente, al-hamza, al-ha, al-ain, al-ha, al-ghain, al-kha. Todas, si os acordáis, salen de la garganta. Una de la entrada de la garganta, otra en la mitad de la garganta y otras de la mitad de la garganta y otras del fondo de la garganta. Están recogidas en el principio de cada letra de la siguiente frase. Para que os acordéis de ella, están en esta frase que es aji haka ilman hazahu ghayru khasiri. Hamza, ha, ain, ha, ghain, kha. Esas son las letras que salen de la garganta. Acordaros de esas 6 letras. Siempre que estén después de una nun sakina, con sukun, muda, sin vocal, o de algún tanwin, hay que pronunciar al nun con el idhar. Hay que aclarar la pronunciación con la nasalización normal, sin exagerar en ella, no más de lo natural. Vamos a verlo en esta tabla con los ejemplos de cada uno. En el caso de al-hamza con el nun sería min ahli, min ahli. En el caso de tanwin sería adhabun alim, adhabun alim, bun alim. ¿Veis? Pronunciamos la nun sakina tanto cuando se trata de la letra o del tanwin, que es el mismo sonido, de una manera clara, haciendo notar la letra n, pero sin exagerar la gunna, como sería en otro caso. Cuando se trata de la letra ha, minhad, minhad, qawminhad, qawminhad. En el caso del ain, sami'an alima, sami'an alima, an'amta, an'amta. En el caso del ha, حكيم حميد حكيم حميد من حبل من حبل. En el caso del ghain, عذاب غليظ عذاب غليظ من غل من غل. En el caso del kha, عليما خبيرا. No hacemos عليما خبيرا ni hacemos aliman khabira. No la quitamos ni la exageramos, sino solamente la pronunciamos con aclaración. Aliman khabira wal munkhaniqah, al munkhaniqah. Como habéis notado, esa es una de las reglas o las maneras de pronunciar la nun sakina tanwin cuando se encuentra con 6 palabras. Tenemos el sonido de la nun y el sonido del tanwin, pero ese sonido varía en función de las letras
que le siguen del conjunto de todas las letras de la lengua árabe. En este caso 6 son las letras de la garganta. Hurufu al-halq, acordaros de ello. Al-idhar, la aclaración o la aparición, es la primera regla relacionada con el nun, as-sakina o at-tanwin, con las letras de al-halq, las letras de la garganta, que son 6, al-hamza, al-ha, al-ain, al-ha, al-ghain y al-ja. Cuando se encuentra el nun, as-sakina y el tanwin en todo el Corán, desde que iniciamos hasta que terminemos la última sura, siempre que encontréis una nun sakina y un tanwin, el nombre atribuido a la vocalización doble en los nombres, siempre que se encuentre con las 6 letras de la garganta, siempre hay que pronunciarlo de una manera clara, con la nasalización normal, sin exagerarlo más que lo natural. La siguiente regla relacionada con el nun as-sakina y tanwin es al-idgham. Al-idgham es la fusión. Esta regla consiste en fusionar la letra nun as-sakina y at-tanwin cuando son seguidas por una de las 6 letras siguientes, recogidas en esa palabra yarmaluna. Significa el ya, el ra, el mim, el lam, el waw, el nun. Para que nos sea más claro, hemos hablado de que el nun as-sakina a lo largo de las palabras del Corán, a lo largo de todos los versos, se va juntando y se va relacionando con las otras letras. Cuando se encuentra con una serie de letras, tiene digamos un trato determinado. Y cuando se encuentra con otro grupo de letras, pues se pronuncia de otra manera. En este caso, la letra nun, as-sakina y at-tanwin hay que fusionarla cuando se encuentra con 6 letras, que son ya, ra, lam, mim, nun. Y hay que tener en cuenta que eso se divide en 2 partes. Una parte que es fusión con nasalización, idgham begunna, hacemos la fusión pero mantenemos, cuando fusionas una letra en otra, se pierde el cuerpo de la letra totalmente o se queda parte de su característica. En el caso de la fusión con nasalización, desaparece la letra M pero queda parte de su característica, que es la nasalización. Y en la fusión total, que es idgham bighayri gunnas, la fusión sin nasalización, la letra M desaparece totalmente, cuerpo y característica. Solamente se escucha la otra letra en la cual se fusiona, que es ar-ramillah. Entonces, idgham bighunna es con yuminu, ya, waw, min, nun, au yanmu, como queráis. Y idgham bighayri gunna, fusión sin nasalización, es con ar-ra y al-lam. Y lo vamos a ver con más detalle con los ejemplos en la siguiente tabla, como vais a ver. En el caso de idgham begunna, idgham con gunna, idgham naqis, también lo llaman algunos sabios, fusión incompleta porque queda parte de la letra. En el caso del ya, kullu ya'malu ala shakilatihi. Ahí nun no se percibe, pero sí se percibe la característica, que es la nasalización. Kullu no decimos kullun ya'malu, ahí es hacer la aparición, hacer el idhar, insistir en la gunna, y eso es incorrecto. Hay que fusionar la nun en el ya. No se nota el sonido del nun, pero sí está la característica de la nasalización. Kullu ya'malu ala shakilatihi faman ya'mal. El tiempo o la duración de esa gunna es 2 tiempos, o sea, es la duración que pueda durar la pronunciación de 2 letras con vocal. En el caso del waw sería waliyyin wala nasir, waliyyin wala nasir. En el caso del nun, min wali. Notáis que el sonido de la nun, el cuerpo de la nun, no está presente, pero sí la nasalización, sí la característica que la acompaña siempre, y es ese sonido que sale de la cavidad nasal. En el caso de la mim, kitabin mubin. ¿Veis que fusionamos la nun en la mim, manteniendo la gunna y eliminando el cuerpo de la letra? Min ma'in mahin. En el caso del nun, wa kullan naqussu alayk,
Veis que aquí mantenemos la gunna, mantenemos la nasalización. Idgham bi gunna o idgham naqis, fusión incompleta. ¿Por qué es incompleta? Porque fusionamos la letra sin eliminarla del todo. Eliminamos el cuerpo de la letra, pero mantenemos la característica. Volvemos a la imagen en la cual estábamos para ver idgham bi ghayri gunna, idgham sin gunna. Ghafurur rahim, ghafurur rahim. Notáis que aquí no hay ni nun ni nasalización. Es totalmente fusionada en la ra. Mir rabbi, mir rabbi. ¿Veis que es como si escribimos mim, ra, ba? Mir rabbi, no hay la existencia del nun porque totalmente está fusionada en la ra. Nadhirul lakum, min ladun, min ladun. Notáis que aquí fusionamos totalmente la nun. Aquí se llama, esta parte se llama idgham bi ghayri gunnah o idgham khales, fusión completa. ¿Qué quiere decir? Que hemos eliminado del todo al mim, la letra, perdón, el nun, el sakina y el tanwin, que es en realidad el sonido de la nun sakina, totalmente en la letra lam y arra. Vamos a hacer un pequeño repaso para que os quede. El idgham es la fusión de el nun, el sakina y el tanwin cuando se encuentra con 6 letras recogidas en la palabra yarmaluna. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Esa regla se divide en 2 partes, idgham bi gunnah y idgham bi ghayri gunnah. Fusión con nasalización y fusión sin nasalización, o fusión completa y fusión incompleta. En el caso de la fusión con nasalización es fusión incompleta porque eliminamos el cuerpo de la letra y mantenemos la característica. Eso pasa con 4 letras que son yen, mu o yuminu, ya, waw, mim y nun. Eliminamos el sonido de la nun y mantenemos la nasalización, que es una característica que acompaña siempre esta letra. Cuando hablamos de nun sakina estamos incluyendo el tanwin porque a nivel de sonido es lo mismo, lo único a nivel de escritura varía. Y en el caso de las otras 2 letras es una fusión completa. Eliminamos del todo, ya no hay existencia. Existe a nivel de escritura, pero a nivel de pronunciación, a la hora de recitar, no se oye ninguna N en nuestra entonación. Min ladun, nadhirul lakum. Ahí se elimina totalmente porque no hay manera de mantener por la dificultad de la pronunciación, de hacer la nasalización y luego llegar hasta el punto de articulación de la lam y ra, porque están en la punta o el ápice de la lengua. Tenemos que tener en este aspecto una pequeña observación. Cuando se trata de la nun sakina y las letras de al-idgham en la misma letra, como vamos a ver en la siguiente imagen, no hay que hacer la fusión. O sea, esto es una excepción. La regla de la fusión con la nasalización no se aplica con las letras waw y ya cuando se encuentran en mitad de una palabra. Y esto solamente pasa en estas 4 palabras en todo el Corán. Qinwan, sinwan, bunyan, ad-dunya. Aquí según la regla que hemos estudiado antes deberíamos aplicar la fusión, pero al estar en la misma letra todas juntas eso es inviable porque ahí se altera el cuerpo de la palabra. Qinwan, si aplicamos la fusión tal como lo hemos estudiado, tal como lo dice la regla, sería qiwan. Entonces ahí desaparece la palabra y alteramos totalmente el significado. Entonces tenéis que tener en cuenta esa excepción y es solo en estas 4 palabras, qinwan, bunyan, sinwan y bunyan. En estas 4 palabras, por la razón de estar tanto la letra de al-nun sakina como la letra que aplica o que implica la fusión, en este caso no se aplica porque están en la misma palabra. Vamos a ver la tercera regla relacionada con el nun sakina y el tanwin y es al-iqlab. Al-iqlab es la transformación y eso pasa cuando se junta al nun sakina o al tanwin con la letra M. Perdón, se transforman en una letra M cuando se juntan con la letra ba. Hay que aplicarle una nasalización, pero transformándola en una letra M. Y vamos a ver los ejemplos. Como veis en la pantalla, en el caso del nun sakina, min bayni, se pronuncia así, min bayni. Transformamos la nun
en una mim, pero aplicándole la nasalización. Min baini, no, min baini, eso es un error. Hay que transformar la nun en una mim, porque está al lado del ba y salen todas de los labios. Entonces es una manera de facilitar trasladarnos de la letra N y llegar a la letra ba, que están muy cerca a la hora del punto de articulación, transformando el sonido en una M. Min baini layunbadanna sería layunbadanna, no la transformamos en una mim totalmente clara, sino con ikhfa, con disimulación, manteniendo la gunna, manteniendo la nasalización y eliminando el cuerpo tanto de la N como de la M. Sería un tercio de M y 2/3 de nasalización, y eliminamos totalmente el sonido de la nun. En el caso de tanwin sería alimun bidhati sudur. En realidad es alimun bidhati sudur, se pronuncia alimun bidhati sudur. En otro ejemplo, kiramin barara, kiramin barara. En realidad, y se pronuncia a la hora de recitar kiramin barara, kiramin barara. Esto es la regla de al-iqlab, la transformación. Transformamos la nun y el tanwin, que es una nun sakina, siempre lo vamos a recordar, en una M con ikhfa, con disimulación, aplicándole nasalización. Y esa es la tercera regla relacionada con la nun sakina y tanwin, pero solamente con una letra, que es ba. Hemos visto que el idhar está relacionado con 6 letras de al-halq. Alif, hamza, perdón, ha, ain, ha, ghain y kha. El idgham, la fusión, relacionadas con 6 letras más. Yarmaluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Y el iqlab está relacionado con una sola letra, que es el ba. Las letras restantes, que son 15 en total, lo que queda de todas las letras del alfabeto árabe, están relacionadas con la siguiente letra, la siguiente regla, que es el ikhfa, como veis en pantalla. Esta regla consiste en disimular la letra nun y el tanwin aplicando la nasalización, la gunna, cuando son seguidas por una de las letras restantes, que son 15. Sad, dhal, fa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zay, fa, ta, dad y dha. Todas esas 15 letras están relacionadas con el ikhfa y están recogidas en un verso muy famoso que utilizan los sabios de al-tajwid, como vamos a ver en la siguiente imagen. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Si os queréis acordar de esas letras, tenéis que memorizar este verso muy famoso entre los recitadores y entre los sabios de al-tajwid, y está presente en todos los libros relacionados con el tajwid. Es para recoger esas letras de alguna manera. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. La nun as-sakina y el tanwin, cuando se encuentran o cuando son seguidas de las 15 letras restantes del total de todas las letras del alfabeto árabe, eliminando las letras de la garganta, las letras de la fusión y las letras de la transformación y la letra de la transformación, lo que nos queda, que son 15 letras, lo que acabamos de ver, tienen o hay que pronunciar la nun y el tanwin con una manera disimulada. Eliminamos el cuerpo de la letra y mantenemos la nasalización. Hay que hacer ikhfa, disimulación. Eliminamos del todo el cuerpo de la nun y mantenemos el sonido que le caracteriza, que es la nasalización, que es al-gunna. Vamos a ver esta tabla donde vamos a hacer los ejemplos. Como veis ahí en el sad, qa'an safsafa, hay que sacarlo de la nariz. El sonido de la gunna hay que insistir en sacarlo de la cavidad nasal, del hayshum, no de la boca. Qa'an safsafa, ansara, ansara, no. Qa'an safsafa, aquí hacemos la aparición, hacemos la aclaración o el idhar con más gunna, y eso es error. Hay que disimular el cuerpo de la N. No hay que
no se tiene que notar, solamente la cavidad nasal acompaña el sonido. قاعا صفصفا أنصارا عزيز ذو انتقام من ذا الذي سائحات ثيبات منثورا لقرآن كريم من كل فج عميق فصبر جميل أنجينا جبارا شقيا من شر شيء قدير من قبل قولا سديدا إن الإنسان لفي خسر وكأسا دهاقا أندادا حلالا طيبا. Vamos a ver en la siguiente imagen. من طين نفسا زكية نفسا زكية أنزلنا عاقرا فهب لي عاقرا فهب لي أنفسكم جنات تجري أنت قسمة ضيزى من ضل ظلا ظليلا أنظرني. Como habéis notado, se escucha la nasalización totalmente clara, pero disimulando el sonido de la N, disimulando el cuerpo de la letra en sí. Eliminamos el cuerpo y eliminamos la articulación de la letra y mantenemos su sonido, que es la característica que le acompaña. Eso es la disimulación. Si se nota la N a la hora de pronunciar, lo estamos haciendo mal. Y si no se escucha la N y sí se escucha la nasalización, lo estamos haciendo bien. Eso es el ikhfa. Y como habéis notado, cuando estaba practicando los ejemplos, había veces en las cuales la gunna, la nasalización, salía enfatizada y a veces salía atenuada, y eso es lo que quiero insistir en ello en esa serie de observaciones que vamos a ver ahora mismo. Cuando la gunna, cuando el ikhfa se trata o está seguido con una letra enfatizada, tenemos que enfatizar el sonido, y cuando la letra es atenuada, tiene que ser el sonido atenuado como tenemos que tener en cuenta. Cuando es una letra de al-isti'la mufajjama, como dad, man dalla, el sonido de la gunna tiene que ser muy enfatizado. Y cuando es una letra atenuada como del min duni, tenemos que atenuar también la gunna. Va en relación de la letra que le sigue a la nun sakina y el tanwin. Y aquí nos hace falta sacar lo que hemos estudiado en el bloque de los rasgos distintivos de las letras en Sifat al-Huruf. Todos los bloques están vinculados y están relacionados, como habéis notado. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estudiado hoy, las reglas relacionadas con la nun as-sakina y el tanwin, la nun muda, la N muda sin vocal, y at-tanwin, que es el nombre que se le atribuía a la vocalización doble en los nombres. Tiene 4 reglas, 4 maneras de pronunciar en función de las letras que le sigue. La primera es al-idhar, la aclaración o la aparición. Es que sabéis que la traducción no es tan fiel al significado, por eso os quiero recordar la importancia de estudiar el árabe. El árabe es muy fundamental en este aspecto. Son clases de tajwid en español para acercar la parte teórica, pero sin el árabe no podemos hacer mucho, porque a la hora de recitar hay que recitar en árabe. Allah subhanahu wa ta'ala, Dios nuestro creador, ha elegido el idioma árabe, la lengua árabe, como lengua de su último mensaje a toda la humanidad, y quien quiera recitar el Corán tiene que aprender árabe, y quien quiera asimilar las enseñanzas del Islam y profundizar en el conocimiento del Islam es una herramienta muy necesaria. No es solamente una herramienta de comunicación, sino forma parte, por no decir es la identidad
de un musulmán y la identidad de la cultura islámica y del conocimiento islámico. Sin aprender la lengua árabe no podemos profundizar en el conocimiento, no podemos acercarnos a la esencia de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y a los dichos de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y no tenemos una inmunidad, no tenemos una protección a la hora de filtrar la información que nos llega, porque a través de la traducción pues se pierde mucho entre el significado original y entre la traducción se pierden muchas palabras y muchos significados en el medio. Por eso insistimos otra vez en estudiar y esforzarse a conseguir un nivel básico, digamos, de la lengua árabe para poder aplicar todo esto. Vamos a seguir haciendo la explicación en español y en castellano para que sea una manera de acercaros algunos conceptos técnicos, pero es fundamental estudiar el árabe porque es la única manera con la cual puedes recitar bien la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Al-idhar es la aclaración o la aparición, es pronunciar de una manera clara la nun cuando se encuentra con huruf al-halq, las letras de la garganta, que son 6, y luego al-idgham, que es la fusión, fusionamos la letra nun y el-tanwin en 6 letras que son yarmaluna, con 4 que es yuminu, ya, waw, mim, nun con gunna, y con la ra y lam sin gunna. La transformamos en una M con nasalización cuando se encuentra con la letra ba, y la disimulamos totalmente cuando se encuentra con las 15 restantes letras que son recogidas en el inicio de ese verso que hemos mencionado antes: Sif dha thana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da' zalima. Tenéis que aplicar todas estas reglas que hemos estudiado hoy, tenéis que llevarlo a la práctica, que es lo más importante, de la mano de alguien bien preparado, inshallah ta'ala, de un recitador, de una persona cualificada que lo ha recibido de una manera correcta de la boca de su profesor. Todos los recitadores tienen que tener una ijaza, un certificado, un diploma, una autorización de su profesor para que le permita enseñar a los demás de la misma manera. Todo lo que hemos estado estudiando y todo lo que estudiaremos es tal cual nos lo enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esos sonidos, esas fusiones, esas disimulaciones, esos tiempos de alargamiento de sonido cuando lo vamos a estudiar en el Mad, inshallah ta'ala, esa manera de enfatizar, esa manera de atenuar, ese flujo de aire, ese flujo de sonido, esa expansión de aire a la hora de pronunciar la letra, así nos lo enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los sabios que han hecho luego es extraer esa parte técnica y ponerle definiciones y ponerle terminología técnica, pero así lo estudió el profeta sallallahu alaihi wasallam de la mano del arcángel Gabriel, como lo hemos dejado muy claro en el primer capítulo, y así lo aprendieron los sahaba, los compañeros del profeta, de la boca de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y así nos llegó generación tras generación. Y siempre tenemos que ser fieles y tenemos que ser precisos y tenemos que ser perfeccionistas a la hora de tratar con la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, porque así nos lo ordena, alabado sea, a la hora de recitarla, y así es como vamos a conseguir la recompensa de la práctica de la recitación, inshallah. Con esto llegamos al fin de nuestro capítulo. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier crítica, por favor, hacérnosla llegar a través del email del programa, y a la espera de veros, inshallah, la semana que viene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. رتل معي آياته واطمئن إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء.